Bueno, trabajaremos lo que es el lenguaje algebraico. El lenguaje algebraico no es otra cosa más que convertir oraciones a expresiones algebraicas que se puedan operar posteriormente. Acá tengo algunas oraciones que son las que vamos a analizar. Por ejemplo, tengo un número disminuido en 3. Un número lo vamos a representar con cualquier letra minúscula. En este caso, tomando el primer ejemplo, que es un número disminuido en 3, tendríamos que sería x menos 3. Esa es la forma de representar algebraicamente. Después, en la segunda oración dice el triple de un número excedido en 8. Para hacer lo que voy a hacer es lo siguiente. Como dice que es el triple, sería 3. Tomo la letra A, que sería cualquier número. Excedido, esa palabra excedido representa la suma más 8. Posteriormente tengo el cociente de dos números cualesquiera. Al hablar de cociente, yo estoy hablando de una división y lo puedo representar de esta manera. La número 3 la representaría entonces como A partido B. Y finalmente la número 4 dice la parte mayor de 100 si la parte menor es X. Entonces, ¿cómo represento la parte mayor de 100 si la parte menor es X? Muy bien, la número 4 entonces se representaría como X menos 100, ya que X es el número y la parte mayor, ¿verdad? Es 100. Se hace X menos 100 para hacer esa representación. Veamos otros ejemplos. Aquí, por ejemplo, tengo dos números enteros consecutivos. Dos números enteros consecutivos los puedo representar como X más, X es el número, como es consecutivo sería X más 1. Y de esa manera lo hago consecutivo, ¿verdad? Si X fuera 2, entonces X más 1 sería 3. Y es la consecución, ¿verdad? O la forma consecutiva de mencionar los números. La número 6 dice tres números enteros consecutivos, pares consecutivos. Para representar la número 6 yo tendría entonces que tendría que tener X, ¿verdad? Más X más 2, como son 3, más X más 4. ¿Por qué uso múltiplos de 2? Bien sencillo, porque si X fuera 2, X más 2 sería 4 y X más 4 sería 6. Entonces tendría los números pares consecutivos 2, 4 y 6 para cumplir con la condición que me pone la oración. Muy bien, el número 7 dice el cuadrado de la suma de dos números cualesquiera. El cuadrado de la suma. Para representar la número 7, yo tendría entonces que es el cuadrado de la suma de dos números cualesquiera. Acá sería, por ejemplo, A más B, que es la suma de los números, y están elevados al cuadrado. Ahí está entonces la suma de dos números, ¿sí? El cuadrado de la suma de dos números cualesquiera. Ya representé este. En el caso de la 8 dice la suma de los cuadrados de dos números cualesquiera. La suma de los cuadrados. La número 8 la puedo representar perfectamente como A al cuadrado más B al cuadrado. Si se dan cuenta, no es igual, ¿verdad? Ya que la primera, que era la 7, la anterior, decía la suma de dos números, dice el cuadrado de la suma de dos números cualesquiera. Entonces hice la suma primero y lo elevé al cuadrado, por eso usé paréntesis. Y en el caso de la 8, pues coloqué dos números cualesquiera elevados al cuadrado, haciendo una suma. Acá tengo otros tres ejemplos. En el caso del 9 dice el recíproco de un número. La palabra recíproco representa al signo igual. Acá puedo usar, por ejemplo, X es igual a Y. Y ahí ya tengo el recíproco. En el caso de la número 10 dice la raíz cúbica de la diferencia de dos números cualesquiera.
Entonces coloco una raíz cúbica, la número 10 la represento como la raíz cúbica, ¿sí?, de la diferencia. La palabra diferencia me indica mi resta. Por ejemplo, voy a usar letras como la V menos Z. Y ahí ya tengo la raíz cúbica de la diferencia de dos números cualesquiera. Y finalmente la número 11 dice la suma de las raíces cuadradas de dos números. Tendría entonces la primera raíz. Escogemos la letra minúscula que querramos. Voy a escoger la letra J menos, ¿sí? Porque dice, no, perdón, la suma sería más entonces la raíz cuadrada de otro número, de otra variable cualquiera. En este caso, como son números cualesquiera, uso variables cualesquiera. Voy a hacer J y K, ¿verdad? Y ahí tengo entonces la raíz cuadrada, la suma de la raíz cuadrada de dos números cualesquiera. Esta es una forma de lenguaje algebraico, representando oraciones con las variables. Pero también tenemos la otra forma, que es esta, que es la representación del lenguaje común de la expresión x 3x menos 8. Entonces yo lo represento como está la oración, que sería el triple de un número disminuido en 8. El triple representa el 3, un número representa la x, la disminución el signo menos y obviamente el 8 solo se coloca, que sería la misma expresión que tengo acá arriba, ¿verdad? Esta es la otra forma en la que también se pueden trabajar el lenguaje algebraico, pasando de expresiones algebraicas al lenguaje común. Veamos un ejemplo más. Acá dice expresar 2x más x al cuadrado en lenguaje común. La oración correcta sería el doble de un número. El doble representa el 2. Recordemos que un número o un número cualquiera sería una variable. En este caso decimos x. Y la suma, en este caso es más, ahí está bien observado, de su cuadrado. Como es el mismo número, sería x, ¿verdad?, elevado al cuadrado. Esa es la representación en lenguaje común de la expresión algebraica que tengo acá arriba. Veamos otro ejemplo. Bueno, aquí dice expresar en lenguaje común 2 novenos de x menos 1 es igual a 3 a 4 tercios. Entonces, ¿cómo represento? 2 novenos. Acá tengo exactamente la expresión, ¿verdad? 2 novenos. Esto representaría los 2 novenos de un número. El número, recordemos que sigue siendo x. Este es el número x disminuido 1. Disminuido 1 es igual a 4 tercios. 4 tercios es lo que representé acá. Entonces, si nos damos cuenta, puedo representar el lenguaje algebraico al lenguaje común. Y también puedo representar del lenguaje, hacer la representación del lenguaje común al lenguaje algebraico. Eso es básicamente lo que se trabaja entonces, o lo que se conoce como lenguaje algebraico.